Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de nuestra jornada cuaresmal. Jueves de la cuarta semana de nuestra jornada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 5 versículos 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago. Estas dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria de unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio. Es el Evangelio de la continuación del de ayer. Jesús nuevamente va intensificando este conflicto con los judíos. Aquí por judíos se entiende al liderazgo dentro de la comunidad judía, ¿no? Y algo diferente a los otros evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas es de aquí Jesús es el que va empujando el tema, es el que va empujando en cierta manera el conflicto y va intensificando el conflicto a ver si puede penetrar la dureza de las mentes y los corazones de sus adversarios. Pero no parece que Jesús puede penetrar esta dureza de corazón, a diferencia que los dos evangelios son los contrarios, los que persiguen a Jesús, los que van intensificando el argumento, la tensión entre ellos. Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da
de mí es válido. ¿De quién está hablando aquí? Jesús está hablando de Juan el Bautista, y ahora es de lo que nos habla en el siguiente. Aquí hay 4 argumentos que Jesús da para testificar de que Él es el enviado. Esta palabra enviado es una palabra clave en este evangelio. Jesús no se envía por sí mismo. Jesús es enviado por el Padre, y Él ya anteriormente, de ayer y antier, nos ha hablado de la relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo, y el Hijo solamente hace lo que ve al Padre hacer, y lo que el Padre le ha encomendado, le ha dado el poder y la autoridad para llevar a cabo y para hacer, ¿no? Y sin embargo, esto, al no reconocer al Hijo, pues no reconocen al Padre, y al no reconocer al enviado, pues tampoco van a reconocer al Dios que lo envió. Este es argumento que Jesús repite variamente en el evangelio de hoy y el de mañana también. Dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad, ¿no? Aquí nos hablará del primer argumento que Jesús utiliza para su argumento de su identidad, o sea, de que Él es el Mesías, de que Él es el enviado de Dios, utilizando el testimonio de Juan el Bautista. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre, digo esto para que ustedes se salven, para bien de ustedes, ¿no? Porque en la ley mosaica se exigía el testimonio de por lo menos 2 testigos para dar fe al argumento, a la propuesta que una persona estaba proponiendo, ¿no? O sea, el testimonio de uno mismo, del que argumenta, no vale. Solamente de 2 o más testigos, aparte del que está hablando, son los que tienen validez. Y aquí Jesús está apuntando a uno de estos testimonios acerca de él, el de Juan el Bautista. Ya después nos hablará también de otros testimonios del que el Padre da, ¿no? Pero ahorita nos habla del de Juan el Bautista. Dice, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. O sea, aparte del testimonio de Juan, ahora también las obras que yo hago también dan testimonio. Y aquí es un tema muy interesante en cómo hemos de entender los milagros, las expulsiones de demonios, las sanaciones que Jesús lleva a cabo, son testimonio acerca de su identidad y dignidad como el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, ¿no? Así que una fe basada solamente en los milagros, en las sanaciones, es una fe incompleta para Jesús, particularmente el Jesús del Evangelio de Juan, ¿no? La fe también tiene que estar construida sobre la fe en la palabra, la fe de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, ¿no? Y para esto Jesús no espera que simplemente que los milagros testifiquen sobre esto, pero aquí en este segundo argumento está utilizando sus obras como testimonio de su identidad y de quién es quien lo ha enviado. Ahora viene el tercer argumento que Jesús hace en torno a su identidad. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Qué testimonio es este? Quizás está haciendo referencia a su bautismo, dentro del cual se nos dice de que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. Y esto es lo que Juan el Bautista en el Evangelio de Juan nos dice. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Nuevamente aquí, este término de enviado. Si no creen al enviado, pues tampoco conocen a aquel que lo ha enviado. Es el argumento clásico de aquí de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que ya este es el tercer argumento. Y ahora viene el cuarto argumento que Jesús utiliza, que vienen siendo las Escrituras. Y hasta el final nos hablará de Moisés, que también Moisés da testimonio de él. Así que ahora vamos sobre el cuarto argumento. Dice, ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea, aquí es un problema de la interpretación, un problema que aún
aún todavía, no todavía hoy, sino en todas las generaciones en la historia, siempre resalta esta cuestión de la interpretación de la Sagrada Escritura. Cómo interpretar la Sagrada Escritura para poder discernir la presencia de Dios en nuestros tiempos, en nuestra historia, en nuestras circunstancias. Y es algo que cada generación tiene que llevar a cabo, y que a veces, pues cuando como iglesia pues nos estancamos en una interpretación y nos aferramos solamente a esa interpretación y no podemos leer el signo de los tiempos, pues esto creará conflictos. Y cada generación yo creo que tiene estas experiencias de cómo el Espíritu se manifiesta en cada generación, en cada tiempo, en cada época, en cada circunstancia, y que a veces se crea un conflicto en previas interpretaciones y nuevas interpretaciones. El problema no está en que la palabra de Dios cambie, sino en cómo la interpretamos, ¿no? Y aquí a veces la diferencia entre generaciones dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, pues crea tensiones y a veces crisis, porque cuando hay diferencias en interpretación de la palabra de Dios, pues es obvio que resaltarán estos momentos tensos y de crisis, en lo cual algunos pensarán, estamos contradiciendo la palabra de Dios, o estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, y otros dicen, no, el problema no está en que estamos rechazando la palabra de Dios, está en que de que los tiempos presentes nos llaman a reinterpretar lo que el Señor hoy en día, en nuestros tiempos, en nuestras circunstancias nos dice, ¿no? Así que no es un problema de rechazar la palabra de Dios, la cuestión es de cómo estamos interpretando, que es el tema de Jesús en contra de aquellos que lo rechazan, de que los que lo rechazan, las autoridades, particularmente en Jerusalén, piensan que ellos tienen la interpretación legítima de la palabra de Dios, de la ley mosaica, y Jesús dice, no. Si conocieran verdaderamente la palabra de Dios o si conocieran la palabra de Moisés, entonces me reconocerían a mí. Y no lo están reconociendo. Así que es un problema de interpretación. Y repito, cada generación en la historia del cristianismo, de la iglesia, pues viven estas circunstancias de cómo interpretar, discernir la presencia de Dios en nuestros tiempos, cómo interpretar la palabra de Dios que nos llame a nuestros tiempos, ¿no? Y esto es una necesidad que la iglesia siempre tiene que responder a la presencia de Dios, la presencia del Espíritu en nuestros tiempos, ¿no? Lo cual a veces nos llevará a momentos tensos y de crisis dentro de la comunidad. Y hoy en día no es exento, estamos viviendo esta situación. Dice, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Los hombres, en los que conozco, es que el amor no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Este problema, no han recibido al enviado de Dios. Y aquí el argumento último es sobre Moisés. Dice, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen en su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca. ¿A qué hace referencia a esto de que él escribió? La tradición dice que Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se les llama el Pentateuco. Penta significa 5. Hoy en día sabemos que no fue Moisés quien los escribió, pero a él se le atribuyen, es lo que la tradición dice, ¿no? Y en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pues ahí Jesús dice, Moisés habla de mí. Si creyeran en Moisés, creerían a mí, porque él escribió de mí, pero si no dan fe de sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Nuevamente aquí el problema es interpretación, y los líderes, particularmente en Jerusalén, el Sanedrín en particular, que estaba compuesto por fariseos, escribas, también los ancianos,
y otros líderes de la comunidad, pues ellos afirmaban que la interpretación suya era la única y legítima, y Jesús dice no. Porque si fuera legítima, si conocieran realmente la palabra de Dios, si conocieran y vivieran en el amor de Dios, me reconocieran a mí. Y no, me están reconociendo, todo lo contrario, me están rechazando. Y esto, pues, a nosotros que leemos este evangelio también nos confronta y nos cuestiona. Si estamos leyendo apropiadamente la palabra de Dios, o sea, si la estamos interpretando correctamente según nuestros tiempos. Nuevamente, esta es una necesidad en cada generación, en la cual la palabra de Dios se tiene que hacer activa y relevante a nuestros tiempos. Con esto no quiere decir que estamos cambiando la palabra, no, estamos reconociendo una necesidad de reinterpretar la palabra, y esto es lo que hemos venido haciendo desde el principio, porque hoy en día rechazamos por ejemplo, la esclavitud, cuando es un tema que se habla positivamente en el Antiguo Testamento, porque hemos discernido que es algo que no se puede aplicar a nuestros tiempos, y como este tema, otros también. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.